Bueno, México yo lo describo como un país de un enorme potencial. Siempre hemos sabido que México tiene recursos naturales inmensos, somos uno de los países de mayor riqueza, por ejemplo en biodiversidad, somos de los primeros en el mundo. Y luego tenemos una población pujante, mayoritariamente joven, y por lo tanto yo lo describo como un país de un potencial maravilloso que lo tenemos que explotar y que tenemos que unir fuerzas para conseguirlo. Bueno, precisamente yo sueño con un México que desarrolle esa potencialidad, porque tener los recursos y tener la potencialidad no quiere decir que lleguemos a ser un país de vanguardia, un país del mayor desarrollo en el mundo. Yo lo que digo es que México tiene el potencial para ser uno de los países de mejor desarrollo, de más desarrollo en el mundo entero. Entonces, lo que se requiere es la armonía, la conjunción de esfuerzos, la solidaridad, la unión de los mexicanos en función de ese objetivo. Porque de no ser así también puede ser una potencialidad que se frustre, un país con potencial que no alcance ese desarrollo. Entonces yo sueño con que alcancemos ese potencial. Bueno, yo creo que es uno de los mayores retos que tenemos como mexicanos. Yo siempre he dicho que la educación es la base para conseguir ese desarrollo y hemos tenido una política educativa pobre. Es decir, una política educativa que no ayuda a los niños y a los jóvenes a detonar ese enorme potencial que como mexicanos tiene la juventud de nuestro país. Entonces, creo que la educación debe estar más orientada a la libertad, a la formación de valores y al desarrollo de capacidades. Y hemos ido por una educación demasiado cuadrada, demasiado homogénea, demasiado dirigida. Y creo que eso es uno de los lastres que tenemos que romper. Hay que romper esa inercia e ir a un país donde haya mucha mayor técnica en la educación, permitir muchas más alternativas, digamos, y creo que eso puede ayudar precisamente a un desarrollo más rápido. Bueno, indudablemente el centro es la familia y desde luego la educación básica. Yo creo que si tú transmites a los niños correctamente la necesidad, digamos, del respeto a la naturaleza y de lo que es un desarrollo sustentable o sostenible, que no quiere decir otra cosa más que cuidemos los recursos que estamos usando para las próximas generaciones, o que al niño le quede claro que todo lo que podemos apreciar de la naturaleza lo deben de hacer también las generaciones futuras, y en función de eso la responsabilidad como niños, como jóvenes, sobre la naturaleza, el cuidado de los animales, el cuidado de las plantas, el cuidado del bosque, el entender el entorno en el que nos desarrollamos, de esta maravillosa riqueza que tiene México, que como te decía, en biodiversidad somos de los países más ricos. Por ejemplo, en cuestión de cactáceas somos el número 1 en el mundo y hay muchas especies que solamente existen aquí en México, por ejemplo. Pero también es cierto que hemos destruido espacios muy importantes de ecosistemas maravillosos que se han destruido por ignorancia, por irresponsabilidad, por corrupción, hay que decirlo también, y si eso lo inculcas desde la educación básica, lo conseguimos bien. Bueno, yo la veo como el centro de esa potencialidad que tenemos como país. Yo creo que en México apreciamos a la familia, somos un país que entendemos la importancia que tiene de la unidad familiar. La familia pues es la escuela de los valores, es la escuela de la libertad, de la solidaridad, de la formación de los niños y de los jóvenes. Y por eso es tan importante que fortalezcamos también a la familia, que luchemos para que las leyes, para que los programas de gobierno, las políticas públicas también fortalezcan ese núcleo vital de la sociedad. Pero creo yo precisamente que México es un país con un enorme potencial y un país muy rico porque valoramos a la familia, cosa que
Hay otros países donde esa unidad fundamental no se entiende y entonces son países que aunque han alcanzado un altísimo nivel en el desarrollo, seguramente no podrán sostenerlo. En cambio nosotros sí creo que podemos ir hacia adelante si mantenemos ese núcleo fundamental. Pues precisamente que si lo que queremos es el desarrollo pleno de nuestro país, hay que tomar primero en cuenta a la familia. Yo coincido que hay que tomar en cuenta todos los derechos, el derecho de todas las personas y también de las minorías. Pero si las políticas no se centran en el fortalecimiento de la familia, es un error. Hay muchos incentivos últimamente, muchas reformas en favor de derechos, entre comillas, de algunas minorías. Y sin embargo no se habla del derecho fundamental, por ejemplo, de esa pareja que a pesar del sacrificio, de la falta de economía, etcétera, saca adelante a sus hijos, o se mantienen unidos. No se toma en cuenta, por ejemplo, el esfuerzo de una pareja, un matrimonio, que a pesar de tantas dificultades, se aceptan y se mantienen, aunque haya problemas muy serios, ¿no? Entonces yo creo que la política social de un buen gobierno debe de estar encaminada, sí, al respeto de todos, indudablemente, pero también, y yo creo fundamentalmente, a reforzar esa unidad fundamental que es la familia.